enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no pasará para siempre. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, porque, oh Jehová, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino solamente hombres. Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti, y que la gracia del Señor esté contigo y sobreabunde en tal manera que lo conozcas plenamente. Nosotros estamos aquí, gracias al Señor nuevamente, para seguirte hablando de su bendita palabra, como lo hemos hecho ya de días, con el mismo propósito de siempre: abrir tus ojos para que tú te des cuenta, mires el camino en el cual estás caminando, lo conozcas, sepas exactamente a dónde tienes que poner los pies a cada paso que das. Ese es el propósito y la razón por la cual constantemente te he estado hablando del Señor. Vamos a seguir hablando en el libro de Hebreos. Ayer estábamos hablando acerca de Hebreos en el capítulo 5, versículo 7, acerca de la forma en cuanto a la obediencia del Señor Jesús. Y como te dije, si el Señor Jesús, estamos hablando de Jesús, Él específicamente tuvo que aprender obediencia, cuanto más nosotros ahora. Por supuesto que también tenemos que aprender obediencia todos, y me incluyo porque yo también he ido aprendiendo obediencia y voy aprendiendo obediencia cada vez más. Cada tentación, cada prueba, cada tribulación, cualquier cosa que venga a mi vida, el simple hecho de rechazarla, de pasarla con paz, en regocijo, eso para mí significa crecer en obediencia, porque estoy guardando su santa palabra. No importa lo que venga, el plan es mantenerse, porque las pruebas y las tribulaciones van a venir, las tentaciones, todo eso tiene que venir. El corazón de todos tiene que ser probado para que de esa forma se mire la fidelidad de cada quien. Así que, pueblo, fieles hasta la muerte. Te voy a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11. Es un asunto que, en cuanto a Noé,
de las cosas que Noé hizo. 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí estamos hablando de una fe maravillosa, la de Noé. Este señor, cuando Dios vino y le dijo que construyera una arca, en aquellos días aún ni siquiera llovía. Y lo loco del asunto de construir una arca, porque pues la tenía que construir donde vivía o algo así. El asunto fue que la fe, sin siquiera cuestionar, sin nada, simplemente va y empieza a hacerlo. Ahora, ese asunto no le duró un día. Le duró prácticamente 100 años construirla. Porque a la misma Biblia da testimonio que este señor predicó por 100 años, predicador de justicia por 100 años. Imagínate cómo estará la fe hoy en día. Hoy en día los hijos de Dios o los cristianos piden cosas a Dios, y cuando las cosas están esperando y las piden y esperan que se cumplan inmediatamente cuando las piden. Este señor le tardó mucho tiempo para que realmente se viera el resultado de su fe y pudiera así ser salvado. Imagínate, ese es solamente un puntalito, pueblo, para que mires cómo tu fe tiene que ser. Porque las cosas, cuando Dios viene a decírtelas, igual son mañana, igual tardan muchos años. Así es que no se te olvide que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Simplemente para que estés alerta. A Él le tomó un tiempo, pero lo que estamos hablando aquí en esta serie es la falta de temor. Pero fíjate en la forma que Noé se condujo en todo el tiempo de su peregrinación. Como en versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí lo miras? Esa justicia que viene por la fe ahora y por el temor, por el creerle a Dios, por la forma de conducirse, es lo que ahora está fallando. Muchos hoy en día dicen que una vez salvos y para siempre salvos, que ya no tienen que hacer obras de justicia porque ya la salvación ya les fue dada. Pero están equivocados, porque la fe te es dada por salvación, pero la salvación es corroborada por tus obras, como en el asunto con Noé. Noé creyó a Dios, y ¿qué hizo? Preparó el arca con temor. Entonces esa fe le fue contada por justicia. Hoy en día, por ejemplo, los hombres creen que son santos, que fueron hechos santos, pero no obran conforme la santidad. Si te fijas, Noé, con temor reverente construyó el arca porque Dios le dijo que lo hiciera. Hoy, Dios te dice, por ejemplo, apártate del mal. Entonces, si tú tuvieras una fe como la de Moisés, prácticamente te apartarías del mal. ¿Sí lo ves? Porque a Noé le fue dicho, construye un arca, y con temor construyó el arca, y su fe le fue contada por justicia. Ahí se mira la fe obrando, la fe verdadera, porque hoy en día se dice yo tengo fe, pero no se hacen obras. Entonces, por ejemplo, el hombre dice yo soy santo, pero camina en pecado. El temor no está en él. La forma de vida de santidad no está en ti. Entonces necesitas apartarte del camino para que tu fe, del camino malo, para que tu fe realmente se manifieste y se mire con tus obras tu fe. Esto es para que aprendas y remuevas la falta de temor, diciendo que tú tienes temor de Dios cuando estás haciendo las cosas mal. Nadie
que diga que tiene temor de Dios y haga las cosas mal, realmente tiene temor de Dios. Al contrario, no lo tiene porque está negando la fe que dice tener con sus acciones. Por lo tanto, si tú dices que tú tienes fe de esa forma y niegas con tus acciones la fe que dices que tienes, realmente tu fe no te es contada por justicia. La fe que es contada por justicia es cuando tú crees lo que Dios te dice y haces conforme Dios te dice. Abraham, Dios vino y le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, y Abraham se salió, porque así muestras que realmente crees que hay un Dios viviente. Hoy en día Dios dice, no digas mentiras, y el Hijo de Dios dice mentiras. Hoy en día Dios dice, no codicies a la mujer de tu prójimo, y el Hijo de Dios, ¿qué hace? Codicia a la mujer de su prójimo. Le hablo como hijo de Dios porque en un momento dado Dios les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero aun que son hechos hijos de Dios o fueron constituidos como hechos hijos de Dios, como hijos de Dios, aún así se practica la iniquidad. Entonces la fe se manifiesta o se concreta, por así decir, con las obras. Si Dios te dice no digas mentiras, tú muestras a Dios que le crees a Él cuando tú no dices mentiras, porque fue Dios quien te dijo que no digas mentiras. Si fue Dios quien viene y te dice, aparta tu pie del mal, y tú apartas tu pie del mal, allí manifiestas que realmente le crees a Dios y que crees en Él porque estás apartando tu pie del mal. Hoy en día los hombres dicen que creen en Dios, pero no se apartan de lo malo, cuando fue Dios mismo quien lo dijo. Ahí enseña que no hay temor y no se conduce con temor realmente. Entonces la fe de hoy, la fe de ahora, de los que dicen creer en Dios es una fe vana. Es una fe muerta, porque no están corroborando con sus acciones su fe. Lee el libro de Santiago y te vas a dar cuenta que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe también son muertas. Por los dos lados tienen que ir juntas, no pueden estar separadas, porque hay gente que a través de las obras quiere alcanzar la fe, y luego hay gente que a través de la fe quiere alcanzar la salvación, pero no hace ninguna obra de justicia. Entonces todo chueco. Las dos tienen que estar juntas. Crees en Dios, obedeces a Dios. No es lo que hizo. ¿Por qué le fue contado por justicia? Su fe le fue contada por justicia porque hizo el arca. Imagínate, si Dios viene y le dice, Noé, quiero que te construyas un arca, y le da las medidas y todo, y luego Noé dice, no voy a construir nada. Como quiera ni llueve, a mí se me hace que no fue Dios quien me habló. Y no la construye. Pero yo sí creo en Dios, yo creo en Dios, el padre de Adán, mi abuelo, tatarabuelo, lo que haya sido. O sea, ¿lo miras? Porque hoy en día tú dices que tú crees en Dios. Pero al mismo tiempo que tú crees en Dios, niegas la eficacia de la palabra con tus acciones. Tus acciones y tu fe tienen que ir muy de la mano, pueblo. Tienen que caminar muy, muy, muy de la mano. Porque si no caminan de la mano, va a haber problemas. ¿Cuál es el problema? Se va a caer una fe vana, una vana esperanza. Por eso te estaba hablando aquí del asunto de Noé, para que tú aprendas realmente que la fe se mira con las acciones y tú puedes mirar. Por ejemplo, fíjate, te voy a leer para que mires desde el versículo 1. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Hoy en día esas palabras muy conocidas por muchos, realmente no entendidas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate. Aquí te voy a dar un asunto que muchos te contradicen y porque no entienden las cosas, pero nada más te voy a dar un puntalito. La ciencia
¿qué dice la ciencia de cómo fue creada la Tierra? De el Big Bang, una explosión de la nada. ¿Y qué dice el Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, para entendernos, no porque esté de acuerdo de la ciencia, sino que la ciencia, ustedes saben que la ciencia últimamente ha estado corroborando lo que está escrito. Antes de la ciencia estaba la Biblia. Antes de cualquier científico, del científico que haya dicho la teoría del Big Bang, la Biblia ya estaba. Eso es simplemente para que los cristianos entiendan, porque hoy en día los cristianos están muy cerrados en cuanto a la religión y se cierran y dicen no. Pero la Biblia enseña claramente que la tierra fue formada de la nada. ¿Sí? De la nada completamente. Ahí dice, es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos en el versículo 3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Sí? Constituido, arreglado, hecho, todo. ¿Quién? No solamente la tierra. Ahí dice el universo. Como te dije, este es un puntalito extra, porque el otro día estaba mirando a unas personas hablar del Big Bang, y luego de repente salieron los cristianos contradiciendo el Big Bang, pero aquí la Biblia claramente enseña que Dios formó todo, el universo mismo, por su palabra, de modo que lo que fue hecho, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que Dios creó, Dios lo hizo por la palabra. En un momento dado, el universo mismo no existía, pero un día Dios habló y el universo se hizo. ¿De qué? De la nada. Esto es nada más para que te des cuenta, para que mires que antes de la ciencia la Biblia estaba. Lo único que los hombres tienen que hacer es poner el corazón en Dios y Dios les revelará todas las cosas. Entonces, esto es para los cristianos sean edificados, y no es que la ciencia está a favor de la Biblia. La ciencia busca siempre destruir la veracidad de la Biblia, pero lo único que hacen, buscando destruir la veracidad de la misma, la corroboran. Así es que quede claro que el universo, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Nos entendemos? Entonces, vámonos al versículo 4, a seguir hablando. Espero les quede claro ese puntalito para que no peleen con la ciencia. Cuando miras que la ciencia dice algo, no la rechaces. Ve y busca en la Biblia o pídele al Señor que te revele, y Dios mismo te va a revelar que lo que la ciencia encontró, Dios lo decía antes. Eso es para que la Biblia misma dice que Él sorprende a los sabios en su astucia. O sea, se los agarra ahí. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjate, hoy en día los hombres dicen tienen fe y no hacen nada. No hacen nada. Lo bueno, cuando digo que no hacen nada, me refiero a que no hacen de acuerdo a su fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Miramos a Abel haciendo obras. ¿Qué hizo? Trajo una mejor ofrenda para Dios. Por la fe, Enoc
fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspasado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo Enoc? Apartarse de lo malo. Caminó con Dios. Eso significa que únicamente hacia lo bueno. Por la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, pueblo, son versículos que tú sabes que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como te he dicho antes, hoy en día el cristianismo se ha hecho en la forma de que los cristianos se convirtieron en predicadores, pero no en hacedores de la palabra de Dios, no en amantes de la misma palabra, sino simplemente predicadores, gente que habla aquí y allá del evangelio, pero al mismo tiempo son incrédulos. Lo he mirado por todos lados, porque al mismo tiempo que hablan del evangelio de Dios y que dicen gloria a Dios, aleluya, Dios proveerá, Dios esto, Dios aquello, al mismo tiempo luego también están con sus quejas y llorando enfrente de Dios. Ay, que porque las tribulaciones y todo eso tiene que venir, y todas las excusas que hoy en día los cristianos dan. Ahí muestran su incredulidad. Si tuvieras fe, cuando viene la tribulación, te gozarías en ella. Si tuvieras fe, cuando viniese la tentación, permanecerías fiel. Si tuvieras fe, cuando viniese la prueba, mostrarías tu fidelidad. ¿Sí? Si tuvieras fe, actuarías conforme la fe. Si tuvieras fe, te apartarías del pecado. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Los cristianos hoy en día dicen que creen y se están tragando el pecado a dos manos. En otras palabras, tienen más fe los demonios que los cristianos hoy en día, porque tiemblan ante la presencia de Dios, ante su nombre, y los cristianos no. Sí, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Y miramos, por ejemplo, en el versículo 17 de capítulo 11, en el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, si entiendes dónde estamos siguiendo. La fe te lleva a hacer cosas. La fe te lleva a practicar justicia. La fe te lleva a obedecer. Si tú dices que tienes fe hoy en día y no obedeces, te estás engañando a ti mismo. Porque el temor de Dios en tu corazón produciría que tú hicieras lo santo, lo recto, lo que tienes que hacer. Pero por la falta de temor en tu corazón, dices que crees y haces lo malo. ¿Es la forma de conducta hoy en día? ¿A poco no? El hombre dice que cree en Dios, y Dios aquí, Dios allá, papito, mi Señor, mi Dios, mi amado, mi novio, lo que sea, mi marido. Pero al mismo tiempo, no se practica la justicia de los mandamientos que Dios dijo. Sí. Hoy los mentirosos dicen que creen en Dios. Sin embargo, no se apartan de la mentira. Los adúlteros dicen que creen en Dios. Sin embargo, no se apartan del adulterio.
Los blasfemos dicen que creen en Dios, pero no dejan de blasfemar. Los fornicarios dicen que creen en Dios, pero no dejan de fornicar. Los ávaros que aman el dinero hoy en día dicen que creen en Dios, pero no dejan de amar el dinero y dicen Dios me ha bendecido. Los idólatras no se apartan de las cosas que aman, pero dicen que creen en Dios. Los homosexuales no se apartan de la homosexualidad, pero dicen que creen en Dios. O sea, eso no es fe. Y así se la vive el hombre hoy en día. El hombre, Dios dijo, alabad en espíritu y en verdad. Y hoy el hombre alaba en pecado, pero dicen que creen en Dios. Y como Caín, le ofrecen las canciones terrenales a Dios. En otras palabras, Caín ofreció lo que a él le gustaba. El pueblo de Dios hoy ofrece la música a Dios, la alabanza a Dios, que al pueblo le gusta, no la que le gusta a Dios. Pero dice que cree en Dios. Y el pueblo de Dios así vive hoy en día. El pueblo de Dios cree que Dios es su proveedor, pero se hace esclavo del trabajo. Y por el trabajo no busca a Dios. El pueblo de Dios cree que Dios es su protector, pero tiene temor a la destrucción repentina. Y los pastores famosos se ponen guaruras y dicen que creen en Dios. Hoy en día los cristianos dicen que Dios es su sanador, pero se la pasan con los doctores y tomando medicinas. Y dicen que creen en Dios. ¿Y cuánta cosa más puedo decirte de la forma y conducta? Por ejemplo, Dios dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y hoy los cristianos dicen que hasta con el pensamiento se peca, pero dicen que creen en Dios. Dios dijo, poned tus ojos en el autor y consumador de la fe. Pero los cristianos hoy no pueden controlar sus ojos y dicen que creen en Dios. Dios dijo, no escuchéis, mis ovejas oyen mi voz y la voz del enemigo no escuchan. Pero hoy los que dicen que son cristianos o que siguen a Dios, escuchan más la voz del enemigo que la voz de Dios. Todo esto es por la falta de temor. Dios dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero los que dicen que creen en Dios dicen, nadie puede vivir sin pecado en esta tierra. Mientras estés en la tierra, vas a pecar. Y así es la forma de vida de los que dicen de seguir a Dios hoy en día. Entonces, ¿a dónde está la justicia que viene por la fe? Ahí te das cuenta que realmente son palabras. Y le puedo seguir. Hay cristianos lasciviosos, aunque Dios dijo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero dicen que creen en Dios. Hay predicadores brujos, hechiceros, nigromantes. Pero Dios dijo que esas cosas no se practicaran y ellos las practican y dicen que creen en Dios. Puedo seguirle aquí toda la hora que tengo mencionando los diferentes defectos. Dios dijo, sed amables, benignos. Pero el hombre hace lo malo y dice, creer en Dios. Si nos entendemos. Y montones de cosas todavía. No sea celoso, sin embargo, el hombre sigue teniendo celos. Y dice, creer en Dios. Y muchas cosas más que en la misma Biblia están escritas. Te digo estas cosas para que tú te des cuenta y mires lo que la falta de temor ha causado en tu vida. Esto es para que veas realmente.
para que te pares y te firmes en lo que realmente tienes que apararte. Y para que te des cuenta y digas y veas específicamente si estás creyendo en Dios realmente o tu cristianismo no es más que un juego y una burla a los ojos de Dios. Te lo digo abiertamente por si acaso tienes deseos de cambiar tu forma de vida. ¿Sí? Por la fe, versículo 17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ves? ¿Qué está hablando? Por la fe hicieron justicia, porque creían en Dios, se apartaron de lo malo. Porque creían en Dios, hablaron. Porque creían en Dios, vivieron en santidad. Mira la diferencia, pueblo. Hoy en día, tú dices que crees en Dios, pero no te apartas de tu pecado. Eso quiere decir que tú no estás agradando a Dios. O que Dios no está agradado con tu forma de vida, porque sin fe es imposible agradarle. Hoy en día la fe, haz de cuenta que para los cristianos es invisible, no se ve. Como es, no, yo tengo mucha fe en mi corazón, yo tengo una fe bien grande, bien enorme. Oh, ok. Y luego, pecando. ¿A dónde está tu fe entonces si pecas? El problema es que hoy, gracias a los predicadores modernos, engañadores por cierto, utilizan la fe para casas, carros, aviones, para toda cosa física. Pero no utilizan la fe para lo espiritual. Entonces la fe ha venido a tomar como un término de que la fe únicamente es usada para obtener cosas materiales de Dios, mas no en sí la justicia. Aunque la Biblia enseña claramente que la justicia viene por la fe. Entonces hoy en día el pueblo de Dios vive atascado en el pecado, así como tú vives, pueblo, atascado en el pecado, no queriendo dejarlo, no pudiendo dejarlo, pero la realidad no queriendo dejarlo, porque no tienes fe, aunque tú digas que tienes fe. Si tú tuvieras fe, ¿qué es fe? La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Fe, pues, es la certeza de lo que se espera, 11.1, la convicción de lo que no se ve. Vamos a decir, si tú tuvieras fe y tú no tienes lo que es, vamos a decir, por ejemplo, justicia. Y ya sabes que tú miras tus caminos y dices, wow, mis caminos son bien malos. Son malos enfrente de Dios. Entonces dices, pero mira, Jesús murió en la cruz para darme libertad del pecado, para que yo no habite, ni haga, ni cometa más pecado. Entonces la fe en Jesús, de que Él murió en la cruz del Calvario por ti, va a ocasionar que tú te apartes del pecado y vivas una vida recta. ¿Sí lo entendemos? Entonces, esa es la forma genuina en cuanto a la fe es usable, pero por el temor de Dios. Fe es la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estoy viendo ahorita, right now, como dice el güero, en este momento, mi vida santa como Dios dijo. Pero yo sé que mi fe puede hacer que lo que es mi vida santa ahora no es, pero creo que Dios me la ha dado y por fe la obtengo. Y por fe me aparto del pecado. Fe no es simplemente una fuerza, por así decirlo. La fe es visible y te hace actuar conforme lo que crees. Hoy en día se dice que tiene fe, pero no se actúa conforme lo que se cree. Si yo creo que Dios me hizo perfecto, que Dios me hizo santo, que Dios me hizo justo, ¿cómo voy a caminar? ¿Perfecto, santo y justo o pecaminoso? Por supuesto que perfecto, santo y justo. ¿Por qué? Porque fui hecho. Ese es el poder de la fe, que tiene la habilidad de que cuando tú la crees, te produce un deseo diferente en tu corazón. En lugar de hoy en día se dice que se cree, pero nunca realmente se produce el deseo en el corazón de ir y hacer conforme crees. ¿Sí nos entendemos? Y la fe es que te mantienes en ella. Por ejemplo, no todos estos que estamos viendo aquí obtuvieron las cosas, el resultado de su fe, inmediatamente, pero de una forma u otra la obtuvieron. Y eso es lo maravilloso de la fe. Lo que pasa es que los cristianos hoy en día, pueblo, necesitas aprender a ser paciente y a esperar cuando Dios así lo decida, pero mantenerte creyendo, y creyendo, y creyendo, y creyendo. Yo he sido sanado, yo he sido curado, aunque el cuerpo se sienta como se sienta. ¿Por qué? Actúo. Hoy en día dicen, yo creo que he sido sanado, y van y se atascan en la cama, y van y se atascan las píldoras. ¿Es eso fe? No. Ahí nos damos cuenta que por la forma de conducta tuya, pueblo, hoy en día la fe está muy escasa. Y no es de asombrarse, porque el Señor Jesús una vez hizo una pregunta: cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y créeme que hoy en día la fe está desapareciendo a pasos agigantados. Todo por causa de las predicaciones que muchos predicadores dan, muchos predicadores incrédulos, que aún con alevosía y ventaja se atreven a predicar en contra de la palabra. Te voy a decir un consejo, predicador. Como mensajero de Dios, nunca tuerzas la palabra por amor a los hombres. Porque cuando tú tuerces la palabra, hazte cuenta que con tus acciones tú le estás diciendo a Dios: si le digo lo que tú me dijiste, le voy a lastimar. Entonces mejor digo lo que yo pienso y creo, para que no se lastime o se ofenda. Ese es un errorzote bien grave que ha llevado hoy en día al pueblo de Dios a vivir como vive ahora. Porque los hombres se han hecho, entre comillas, o han creído que son más sabios de Dios en el trato para con el pueblo de Dios, o más que nada en el mensaje que al pueblo de Dios se le tiene que dar. Ahora, hoy en día, gracias a esas falsas enseñanzas, tenemos un pueblo apaciguado y tranquilo, un pueblo que no cree, un pueblo incrédulo, una generación incrédula y perversa que no sabe a dónde va, que dice que tiene fe, pero como te estaba predicando ayer, no obedece. Y sabemos que Jesús se vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Si tuvieran fe, obedecerían. Es más, imagínate
la forma en la que el evangelio ha estado tan torcido que cuando primero empecé a predicar, todo el mundo decía de mí, se cree un santo, se cree un santo. Pues ¿cómo no voy a creerme un santo si fui hecho santo por la sangre del Señor Jesús? Si tú no lo crees, eso no es culpa mía, pero tampoco va a afectar mi fe. Si Dios me dijo que con un solo sacrificio yo fui hecho santo, justo y perfecto, es lo que soy. Aunque nadie en el mundo lo crea así. Aunque digan se cree muy santo, se cree la última Coca-Cola y todo eso que han dicho. Si tú eres incrédulo de la palabra, eso no quiere decir que todos tenemos que ser incrédulos. Y de esa forma está la incredulidad hoy en día, que el mismo pueblo de Dios no cree que es santo, mucho menos que es perfecto. Ahí están los grandes hombres de Dios hoy en día, hablando de diferentes cosas, y luego descaradamente dicen, no somos perfectos, negando lo que el sacrificio en la cruz hizo por ellos. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de todos y cada uno, los que piensen así, los que crean así. Digo una cosa, te voy a decir una cosa, pueblo, abiertamente. Si tú no crees la Biblia, ¿para qué la lees? Si tú no crees la palabra de Dios, ¿para qué la estudias? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde quieres llegar? Porque hoy en día la realidad es eso, de todas las cosas que te he predicado, lo único que siempre termino en la conclusión, y el Señor me enseña, la incredulidad. Por ejemplo, toda esta serie que hemos estado hablando de la falta de temor, la única razón por la cual no eres temeroso de Dios es porque eres incrédulo. Porque si creyeras, creerías que Dios te ha dado un espíritu de poder, un espíritu de consejo y el espíritu de temor del Señor. El espíritu del temor al Señor lo creerías y lo tendrías y vivirías aborreciendo lo malo. Pero por la causa del mismo asunto es la incredulidad. Por donde quiera que le predique, por cualquier tropiezo que busque removerte, siempre va a apuntar a la incredulidad. Por ejemplo, una de las cosas hoy en día que mucho se confiesa, ay hermano, la carne es débil. ¿Qué es eso? Cada vez que tú escuches a otro cristiano decir, la sangre es débil, este es un cristiano, la carne es débil, este es un cristiano incrédulo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo soy tu fuerza. Yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu escudo. Diga al débil, fuerte soy. Y cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Pero hoy en día andan los cristianos ahí bien bíblicos. Ay, hermano, es que la carne es débil. No, es que eres incrédulo. Porque si tú creyeras, sabrías y creerías que tu carne fue crucificada junto con Cristo. Y ya la vida que ahora vives, ya no la vives tú, sino Cristo la vive en ti. Entonces, tu vida será diferente. Así es que cuando escuches a los cristianos hablar así, la carne es débil, hermano, como excusa. No, la carne no es débil. Usted es un incrédulo. Ah, no, porque yo creo en Dios. Si creyeras en Dios, sabrías que tu carne ha sido crucificada. Ay, a mí me encanta cuando me topo la gente en la calle y les empiezo a predicar el evangelio así de la nada, o sea, nomás nos ponemos a platicar, no me siento así, ven hermano, te voy a hablar de Cristo, mira que Cristo ha hecho grandes cosas por tu vida, no. Me pongo a platicar común y corriente con ellos y en las mismas pláticas, de repente les hablo de la palabra así, pum, derecha y sin nada, y se quedan así como, me tumbo los becerritos, pero bien rápido con un par de palabras, y sin siquiera, entre comillas, estarlos evangelizando. Pero saben que en el momento en que se les habló, les pegó hasta el tuétano,
y no se les va a olvidar. ¿Sí, no? ¿Sí me explico? O sea, porque es la misma incredulidad la que en estos días, de todo, como te dije hace un rato, de todos los tropiezos de los cuales yo te he hablado, todos siempre apuntan a una raíz: la incredulidad. Dime tu pueblo, ¿qué cosa quieres de Dios? Y todo va a estar puesto en la fe. Sí, ¿qué quieres? Yo no quiero tener problemas ya, hermano, ya estoy cansado de los problemas. Ok. Cree que Dios te hizo santo y aparta tu pie del mal. Sí. Ahora, si los problemas no son causados por tus acciones, aprende a pasar por alto la ofensa. Cree que tú eres una nueva criatura en Cristo. Ahora, si los problemas fueran económicos, pues cree que Dios es tu proveedor. O lo que sea. Pero hoy en día, como te he dicho antes, lo que mucho abunda es la incredulidad. ¿Y qué quisiera? O sea, ¿qué quisiera que realmente creyeras? Por eso es que constantemente he estado hablando acerca del arrepentimiento, porque los incrédulos no entran al reino de los cielos. Si tú digas, no, yo soy creyente, yo creo en Dios. Pueblo, no estamos hablando de palabras, por eso Dios dice, este pueblo de labios me honra, porque se la pasan bla, 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 bla en la palabra y luego no creen. ¿Sí nos entendemos? Hay que creerle a Dios, créele, porque de otra forma no va a ser complacido Él contigo y necesitas arrepentirte, porque como te dije, te repito, los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Hoy en día, los cristianos dicen que son creyentes en Dios porque van a la iglesia cristiana o van a cualquier iglesia que tiene nombre de cristiana o forma de cristiana en cualquier forma y utilizan la Biblia. Y ya por eso dicen que son creyentes. Es más, ha llegado tanta la ceguera que tenemos creyentes y ateos. Y nada más esos dos grupos. Pueblo, tú no eres creyente porque asistes a una iglesia. Eres creyente porque tú vives como Jesús. Así que tus asistencias a la iglesia, no, si tú vives mal y asistes a la iglesia, tú estás dando testimonio que eres un incrédulo. Y no solamente incrédulo, sino también hipócrita, porque al mismo tiempo que no crees, dices que crees. Hay que poner las cartas en la mesa de una vez por todas, para que tú te des cuenta de tu caminar. En cualquier forma más mínima que tú peques en contra de Dios, muestras incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Y los incrédulos no entran al reino de los cielos. Estos señores de los cuales te estoy hablando en el libro de Hebreos capítulo 11, Abraham, Moisés, Noé, José, Jacobo y ellos, Sansón, realmente lo que hicieron fue justicia. Está mencionando ciertas obras específicas que hicieron para mostrar que realmente creían. Si nos entendemos, hoy en día predicadores también necesitan arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Esto es, pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Porque hoy en día se les llama apóstoles porque tienen iglesias, más de una. Pero no creen en Dios. No, yo sí creo en Dios. Vamos a aplicar la fe a la forma de justicia, vida perfecta. Te la pongo fácil. Si tú dices que crees en Dios, tu vida tiene que haber sido hasta hoy perfecta
irreprensible, sin mancha y sin arruga. Y si tu vida no ha sido de esa forma, tú no crees en Dios. Ahora, ¿puedes creer de aquí para adelante? Por supuesto que sí. Pero ¿qué tienes que hacer? Reconocer tu pecado, que has sido un incrédulo, pedirle perdón a Dios y de ahí para adelante creer, arrepentirte y convertirte e ir caminando para adelante sin quebrantar un solo mandamiento. Porque Dios ha dejado escrito todo lo que nosotros necesitamos. Y si para que tú quebrantes un mandamiento, tú tienes que dejar de creer en una cosa. En cuanto a Dios se refiere. ¿Sí? Si te da temor y buscas protección en los hombres, has dejado de creer que Dios es tu protector. Si buscas, es más, hoy en día una de las formas más claras de incredulidad en los hombres es que Dios es mi proveedor. Tus predicadores te piden dinero a ti. Eso es, la Biblia claramente dice, no he mirado justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy en día, los predicadores más famosos te piden dinero. Eso no quiere decir que los no tan famosos no. Te piden dinero para una u otra cosa. Eso es una clara señal de que no son justos. Porque si fueran justos, no pedirían dinero. Pueblo, te dejo eso de tarea. Medita en tus caminos, chécalos, asegúrate que sean buenos. Y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sean contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.